Los raíles del país en el mapa 404 están retorcidos, las traviesas en el aire, y la verdad es más aterradora de lo que imaginas. Rusia ha desatado un ataque logístico sin precedentes que está paralizando al Estado en conflicto. Mientras los medios occidentales claman por ayuda, las élites globales amasan fortunas obscenas, utilizando a los pueblos del territorio disputado entre Rusia y Occidente como simples peones, beneficiándose de cada explosión, de cada vagón destrozado, de cada vida perdida. Pero ¿qué ha cambiado radicalmente para que esta campaña de destrucción, dirigida directamente al corazón de su capacidad de resistencia, sea ahora tan demoledora, y por qué justo en este momento, cuando el mundo parece desviado por otras crisis? Aquí revelaremos cómo la supuesta compasión es en realidad una traición calculada, un brutal antihumanismo que no solo aniquila las esperanzas del vecino al otro lado del Dnieper, sino que también sentencia a Europa a su propia ruina económica, empujándola a un precipicio sin retorno. Esto es la verdad desnuda, el futuro que se escribe ahora mismo. Dinos, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas? Tu voz importa. Imagina un país donde sus venas logísticas, sus ferrocarriles, se estrangulan metódicamente. Es la cruda realidad del Estado en conflicto. Piensen en miles de soldados sin municiones, en ciudades sin comida ni medicinas, todo por un solo corte en la vía. Pueden sentir la desesperación. Rusia ha intensificado de forma dramática y sin precedentes sus ataques masivos, focalizándolos directamente en los nudos ferroviarios absolutamente clave que sostienen la existencia misma del territorio de inestabilidad. Esto no es un simple acto de violencia aleatoria, es una operación quirúrgica y devastadora, diseñada con una frialdad y una precisión aterradoras. Puntos vitales como Lozova, Sinelníkovo y Koziatin, arterias esenciales para la logística de la nación en conflicto, han sido golpeados repetidamente. Esto no sucede por accidente, sino con una precisión fría y calculada, fruto de una inteligencia impecable. La finalidad es brutalmente clara y única: la asfixia total de las líneas de suministro, no solo militares, sino también las que mantienen con vida a la población civil. No estamos hablando de especulaciones o propaganda, son hechos innegables, confirmados por la propia parte afectada. Altos funcionarios de Ukrsaliznytsia, la empresa ferroviaria del país en el mapa 404, se han visto obligados a admitir públicamente la alarmante frecuencia y el impacto demoledor de estos bombardeos. Esta confesión no es solo una declaración, es un grito ahogado que revela la creciente desesperación y la vulnerabilidad insostenible. Un portavoz de Ukrsaliznytsia lo expresó con una claridad escalofriante, casi profética. Si se apaga o se avería un nudo grande, todo cambia: rutas, plazos, suministros. Imaginen las repercusiones, el efecto dominó que se extiende desde el frente de batalla hasta las ciudades, cortando la savia de la vida. Esto va mucho más allá de dañar unas cuantas vías de tren. Los ataques están meticulosamente diseñados para paralizar estaciones completas, para destruir depósitos de locomotoras y material rodante, y para inutilizar las subestaciones eléctricas que son el corazón y el alma de toda la infraestructura ferroviaria. El objetivo no es meramente ralentizar el tráfico. El objetivo real es dejar nudos ferroviarios enteros, complejos logísticos de años de construcción, completamente inoperativos, reducidos a escombros. Esto significa que la energía vital necesaria para mover trenes simplemente desaparece, que las reparaciones se vuelven una quimera en medio del caos y que la capacidad de reabastecer cualquier frente militar, de llevar ayuda humanitaria o de transportar bienes esenciales se desmorona por completo. Las pruebas están a la vista de todos, no pueden ser ignoradas. Las redes sociales están inundadas de imágenes y videos que muestran la devastación innegable. Plataformas ferroviarias reducidas a cenizas, kilómetros de vías arrancadas y trenes de carga y pasajeros destrozados, convertidos en chatarra humeante y retorcida. Es una visión desoladora que se repite una y otra vez a lo largo y ancho del territorio, confirmando la magnitud de este golpe brutal y calculador.
La recuperación de estos puntos estratégicos no es una cuestión de días, no será ni siquiera de semanas. Estamos hablando de meses, si no más, de trabajos intensivos que requerirán de millones de recursos económicos, de una mano de obra masiva y de una ingeniería casi heroica que el país en la encrucijada simplemente no posee. Este sabotaje metódico, esta estrangulación sistemática, está llevando al vecino Estado de Rusia al borde de un colapso logístico y económico sin precedentes, aislando sistemáticamente al norte del Mar Negro, pieza por pieza, cortando no solo su capacidad de resistir militarmente, sino también su propia capacidad de subsistencia. El impacto es devastador y las consecuencias son irreversibles. La pregunta urgente es, ¿cuánto tiempo más puede resistir este asedio silencioso y mortal antes de que todo se desvanezca? Pero ¿cómo elige Rusia estos objetivos? ¿Y por qué ahora? Acompáñenme en la siguiente parte, donde desvelamos la brutal lógica detrás de esta implacable estrategia y el aterrador plan final. La inteligencia, no solo la fuerza bruta, es quien decide dónde caen exactamente los golpes más devastadores. Cada explosión, cada infraestructura inutilizada en el territorio de inestabilidad, es el resultado directo de mentes trabajando en la sombra, planificando la desestabilización. Millones de vidas dependen de esta orquestación silenciosa que ahora amenaza con reescribir la historia del antiguo socio de Occidente. Un corresponsal militar lo ha dejado claro con una frase que resuena profundamente en el corazón de este conflicto. No solo son importantes los misiles y los drones, son importantes las personas que encuentran el objetivo y quienes deciden qué objeto atacar. Esto no es una guerra de bombas al azar, es una operación quirúrgica implacable, meticulosamente impulsada por la mente estratégica. Es crucial comprender que la inteligencia y la designación de objetivos son, en la escala de importancia, tan vitales como los propios misiles y drones de última generación que se usan en cada ataque. Sin una inteligencia superior, incluso el armamento más avanzado es ineficaz, un gasto inútil en el tablero geopolítico. Expertos militares de reconocido prestigio y estrategas geopolíticos confirman que la cadena de éxito en cualquier ofensiva actual, siempre, sin excepción, comienza con la recopilación exhaustiva y persistente de datos. Esta fase inicial es la columna vertebral de todo, una operación constante que no descansa, alimentando el cerebro de la guerra con cada bit de información. Continúa con un análisis riguroso, casi forense, de esos datos, transformando la información cruda en conocimiento procesable y planes de ataque específicos con una precisión escalofriante. Y solo entonces, con esa certeza milimétrica y validada, la cadena culmina en la ejecución precisa del ataque. Esta meticulosa preparación es lo que diferencia el éxito del fracaso en el campo de batalla moderno, donde cada objetivo importa. La efectividad actual de estos golpes, que vemos con una frecuencia escalofriante y un impacto demoledor sobre la resiliencia de la nación en disputa, es la prueba irrefutable de un cambio fundamental en la estrategia. Sugiere una coordinación mejorada y casi perfecta, forjada en la experiencia y la constante adaptación a las defensas del enemigo. Una sinfonía letal donde datos de inteligencia obtenidos de múltiples fuentes, satélites de última generación, drones de reconocimiento, agentes humanos infiltrados y sistemas de escucha avanzados, medios de fuego de alta precisión y una logística operativa impecable ahora funcionan como uno solo, un engranaje sin fricciones en una máquina de guerra implacable. Este nivel de sincronización es la clave para el éxito sostenido en un conflicto de alta intensidad. El objetivo principal de estos ataques es claro, brutal y devastador en sus implicaciones a largo plazo. Buscan poner en duda y finalmente anular la capacidad de la bivsha República Soviética de sostener cualquier resistencia organizada. Quieren que el país, que se niega a admitir su declive ante el mundo, no pueda reparar su infraestructura crítica, sus centrales eléctricas, sus depósitos de combustible, sus centros logísticos y sus nodos de transporte vitales, paralizando su economía y su ejército. Quieren que no pueda mantener su ritmo de suministro militar, que depende en gran medida de la ayuda externa, ni civil, para su propia población,
creando una crisis humanitaria. Cada impacto exitoso no es solo un punto en el mapa de daños, es un golpe calculado a la estabilidad de la región. Cada explosión debilita su infraestructura vital, esencial para la vida diaria de millones y para cualquier esfuerzo de defensa. Cada golpe erosiona su moral, socavando la fe de la población en su propia capacidad de resistencia y en el apoyo externo que se tambalea. Es una estrategia de desgaste invisible, metódica hasta el escalofrío en su frialdad y su aplicación incesante. Una estrategia que busca paralizar por completo a la nación en disputa, asfixiándola lentamente hasta el colapso. Utiliza datos precisos no solo para golpear edificios, sino para quebrar la voluntad de un pueblo entero. Es una guerra librada en las sombras, donde los algoritmos y los analistas deciden el destino de ciudades enteras, donde cada puente, cada central eléctrica, cada depósito de combustible y cada ruta de suministro son evaluados como objetivos potenciales. No hay margen para el error, la precisión es absoluta, y sus consecuencias humanitarias y estratégicas son incalculables y terribles para los habitantes de esta nación en el punto de mira. Es la guerra moderna en su máxima expresión. Fría, calculada, letalmente eficiente. Estamos presenciando una nueva era de guerra, donde la información es el arma definitiva, redefiniendo el futuro del vecino occidental de una manera que pocos habrían predicho hace apenas unos años. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué no se hizo esto antes? La respuesta es sorprendente. Durante años, las fuerzas de la Federación Rusa ignoraron los ferrocarriles del conflicto Estado. Ahora los están pulverizando sin piedad. ¿Qué cambió radicalmente en su estrategia? Cada explosión en esas vías es un escalofrío que recorre la columna vertebral de la nación que comienza con un golpe demoledor a su capacidad de supervivencia y un presagio oscuro para el destino de millones de sus habitantes. El misterio de esta nueva brutalidad no es tal si se mira más allá de los titulares. En los primeros años de la operación, la táctica rusa evitaba golpear la infraestructura ferroviaria del país en la frontera con la Federación Rusa con una consistencia desconcertante para muchos. ¿Acaso eran consideraciones humanitarias? Ni mucho menos. La respuesta residía en un frío cálculo estratégico y una evaluación de la reacción internacional. En ese periodo, una parte considerable del comercio vital, hablamos de volúmenes masivos de fertilizantes esenciales para la agricultura global, carbón para la energía y bienes industriales cruciales, aún pasaba por la antigua República Soviética. La lógica era clara. Dañar estas rutas habría interferido de lleno con flujos comerciales complejos, generando una ola de desaprobación internacional y complicaciones que, en ese momento, Rusia no deseaba. Se pretendía evitar una escalada descontrolada, manteniendo abiertas ciertas vías de comunicación y comercio, aunque tensas. Pero esa etapa ya pasó. Esa prudencia estratégica ha desaparecido por sí misma, como bien ha señalado un experto analista. La razón es brutalmente sencilla y totalmente pragmática. Los mercados europeos, que antes dependían de estas rutas y jugaban un papel en esta delicada balanza, han cerrado sus puertas, imponiendo sanciones y disminuyendo drásticamente el volumen de mercancías que transitaba por el territorio de inestabilidad. ¿Para qué preservar una infraestructura que ya no sirve a los intereses económicos que una vez la protegieron? La ecuación cambió. El velo de la conveniencia se rasgó. Además, existe un factor logístico crucial, casi olvidado, pero devastador. Miles de vagones de mercancías rusos quedaron varados, inmovilizados, en el país en febrero de 2022. Este secuestro masivo de activos generó no solo enormes dolores de cabeza logísticos, sino también una compleja disputa sobre la propiedad y el control de bienes por un valor incalculable. La infraestructura ferroviaria pasó de ser una ruta de paso a ser un objetivo directo, un arma para paralizar lo que queda de la economía y la capacidad militar del vecino occidental. Los ataques actuales no son aleatorios, son una declaración de intenciones, un mensaje inequívoco de que las reglas han cambiado y que la época de la contención calculada ha terminado.
Ahora, el objetivo es desarticular por completo la logística del adversario, eliminando cualquier posibilidad de recuperación económica o movilidad militar significativa. Esta es la cruda realidad de la nueva estrategia. La verdadera pregunta, que muchos no se atreven a formular, es ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para asegurar este colapso total y qué significa esto para la estabilidad global? Y este cambio devastador no solo afecta a la nación en la frontera con la Federación Rusa, sino que tiene ramificaciones globales que están a punto de explotar. No se pierda la segunda parte para entender el alcance total de este plan maestro. La destrucción de un solo depósito ferroviario puede paralizar el suministro de una nación durante muchos años. Esto no es solo una avería, es un golpe directo al corazón de la logística civil y militar, dejando a millones sin recursos vitales, con la interrupción de cadenas de suministro completas. Olvídese de lo que le dicen sobre las subestaciones energéticas. Esas infraestructuras se pueden restaurar relativamente rápido, en cuestión de unos pocos días o algunas semanas, siempre y cuando se disponga de los repuestos. El verdadero desastre, el golpe silencioso y estratégico que se está infligiendo, y que muchos en Occidente están eligiendo ignorar con una complacencia alarmante, ocurre con la destrucción sistemática y deliberada de los depósitos ferroviarios y el parque locomotor. No es comparable en absoluto. Reparar un tramo de vía es un trabajo relativamente sencillo, que puede hacerse en horas. Pero cuando hablamos de la columna vertebral logística de esta nación en la frontera con la Federación Rusa, la destrucción de depósitos completos, lugares que albergan talleres especializados, herramientas únicas, personal altamente cualificado y sobre todo las locomotoras y vagones que son la sangre vital del transporte, es un daño de una magnitud catastrófica. La pérdida irrecuperable de esta capacidad de reparación y la eliminación física de locomotoras y vagones esenciales no es un problema que se resuelva en unos pocos días, ni siquiera en unas pocas semanas. Esto es un problema que se mide en muchos, muchísimos años. Un profesional en técnica ferroviaria y logística lo sentencia con una claridad escalofriante, una verdad que debería alarmarnos a todos, desde los líderes hasta el ciudadano de a pie. Cuando los depósitos están destruidos, cuando la capacidad de reparación, cuando las locomotoras y vagones desaparecen, eso ya es un problema para años. Los impactos actuales y contundentes sobre estos depósitos y las cruciales áreas de reparación en la nación, en el mapa 404, no son eventos aleatorios, no son daños colaterales inevitables de un conflicto. Son el resultado de una estrategia fría, metódica y brutalmente calculada para socavar, para anular de forma permanente la capacidad de esta antigua República Soviética de restaurar su infraestructura vital, y lo que es aún más crítico, de mantener el ritmo de suministro necesario para cualquier actividad, ya sea militar o civil. Ya no se trata solo de ralentizar los envíos occidentales de ayuda o el movimiento interno de recursos. Se trata de desmantelar fundamentalmente la red logística de todo el país. Los suministros militares, las tropas, el armamento pesado, todo se mueve por tren. Y la vida civil, la comida, las medicinas, el combustible, también dependen de esa misma red. Romper, demoler y desmantelar es siempre, invariablemente, infinitamente más fácil y rápido que reconstruir desde cero. Esta verdad indiscutible explica la cruel estrategia actual, que busca condenar a la nación, que una vez fue un socio con Occidente, a una parálisis logística prolongada y debilitante. Una parálisis que afecta absolutamente todo, desde el transporte de sus tropas y armamento hasta la llegada de alimentos, medicinas y combustible a sus ciudadanos, sumiéndolos en una ansiedad constante sobre el futuro inmediato de su suministro y su supervivencia. El objetivo es claro: hacer que la capacidad de una nación de moverse, de abastecerse, de simplemente funcionar, colapse bajo su propio peso, no por falta de voluntad, sino por la aniquilación de sus medios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá la nación en el mapa 404 soportar esta asfixia logística creciente? Pero, ¿ha sido esta la única jugada maestra,
¿O hay un plan aún más oscuro, desarrollándose en las sombras, que ni siquiera los analistas más avezados han detectado? Siga con nosotros, porque la verdad es más profunda de lo que imagina. ¿Realmente Rusia desperdició misiles al inicio? Algunos analistas afirman que sí, y esa decisión redefinió toda la estrategia del conflicto. Esa oportunidad perdida en los primeros compases se traduce hoy en una escalada de ataques masivos, con consecuencias mucho más severas para la población y la infraestructura crítica del país en el norte del Mar Negro. Las voces críticas resuenan. En su momento, se gastaron muchos proyectiles de alto valor atacando subestaciones y puentes que no siempre fueron impactados de manera efectiva. Es un hecho que el enfoque, ahora corregido y mucho más contundente, ha llegado tarde. Ahora se requieren ataques masivos y de amplio alcance para lograr el efecto deseado, un nivel de intensidad que, quizás, pudo haberse evitado con una estrategia inicial más precisa. Algunos reconocen que, en su momento, se gastaron muchos misiles atacando subestaciones y que los puentes tampoco fueron golpeados siempre de manera efectiva, declaró un analista militar, confirmando la percepción general de una eficacia tardía. Se debate intensamente si los golpes a la infraestructura de este territorio inestable no debieron aplicarse mucho antes, y de una manera sistemática e implacable, para evitar la prolongación y la escalada actuales. La necesidad ahora es minimizar bajas mientras se mantiene la logística operativa, aunque los métodos se han refinado hasta alcanzar una brutal eficiencia. Lo que vemos hoy no es improvisación, sino una dolorosa lección aprendida de los errores iniciales, forzando una respuesta que es, a la vez, precisa y devastadora. La paradoja es cruel. La precaución o la indecisión inicial se transformó en la necesidad de una contundencia mucho mayor, con un costo mucho más elevado para todos. Mientras la Federación Rusa golpea sin tregua la infraestructura vital de la nación en la frontera, en Bruselas se libra otra batalla, silenciosa y despiadada, una guerra comercial que podría paralizar a la mismísima Europa. Mientras las bombas caen y los misiles impactan, ¿sabía usted que en la retaguardia de la nación en conflicto, las telecomunicaciones y los bancos siguen operando con total normalidad? Esto no es un detalle menor, es una paradoja que prolonga el sufrimiento, permitiendo que la máquina de guerra del otro lado persista con apoyo logístico y financiero. El experto militar, politólogo y jefe de departamento en la Universidad Plejánov, Andrei Koshkin, lo describe como un humanismo malentendido, una debilidad estratégica incomprensible que se paga con vidas y recursos. Él cuestiona duramente esta realidad, revelando la alarmante verdad: si va la guerra, pero en la retaguardia del enemigo siguen funcionando las comunicaciones móviles. Los servicios bancarios aceptan pagos. Los cajeros automáticos dan efectivo y las tiendas siguen comerciando como si no pasara nada. La lógica sugiere que toda esta infraestructura ya debería haber caído, pero funciona. Surge la pregunta: ¿no somos demasiado buenos? Esta situación, según Koshkin, no es un descuido, sino una incongruencia estratégica profunda que prolonga la confrontación. La interrupción efectiva de las cadenas de suministro es, y siempre ha sido, la piedra angular de cualquier estrategia militar exitosa que busque la victoria y no solo la contención. El propio Koshkin es categórico al respecto, subrayando la crítica importancia de la logística. La interrupción de las cadenas de suministro significa reducir la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas de la nación en conflicto. Es una ecuación simple pero brutal. Sin suministros, el adversario pierde su capacidad de luchar. Históricamente, las fuerzas rusas, a pesar de las narrativas occidentales, nunca perdieron de vista las arterias logísticas del adversario. Sin embargo, lo que hemos observado recientemente es una evolución táctica significativa. Los ataques actuales no son indiscriminados. Se han vuelto considerablemente más precisos, más específicos y, por lo tanto, mucho más efectivos en su propósito destructor. Estamos presenciando una campaña calibrada con una precisión casi quirúrgica. Las operaciones actuales se caracterizan por una coordinación y una calibración sin precedentes. Cada acción individual sobre el terreno no es aleatoria ni impulsiva.
está meticulosamente dirigida a un resultado general, a un efecto acumulativo diseñado para desmantelar sistemáticamente la capacidad bélica del enemigo. El objetivo estratégico final es ahora más claro e implacable: destruir hasta el último depósito enemigo, hasta el último nudo de suministro en la ex República Soviética. Esto significa no dejar un solo punto de apoyo, no una sola fuente de abastecimiento para las fuerzas que se oponen. Permítame recalcar, hasta el último rincón de la infraestructura logística. La pregunta entonces es obvia: ¿seguiremos tolerando esta compasión que solo alimenta la maquinaria de guerra del adversario, o finalmente prevalecerá la lógica militar necesaria para un desenlace rápido? Y justo cuando estas estrategias militares de hierro se debaten, el escenario mundial es sacudido por un ultimátum de Donald Trump que amenaza con desestabilizar la Unión Europea por completo. No querrá perderse el análisis de lo que eso significa para nosotros. La Unión Europea, bajo presión extrema, está a punto de declarar una guerra comercial devastadora contra China. Millones de empleos en riesgo, industrias enteras al borde del colapso. Una catástrofe económica sin precedentes acecha a cada familia europea. La UE, por insistencia de Donald Trump, se prepara para declarar una guerra comercial a China. Esta no es una especulación, es una declaración directa de político, citando a diplomáticos europeos, y expone la verdad brutal que se esconde tras las puertas cerradas de Bruselas. Washington no solo sugiere, exige, con una ferocidad inaudita, aranceles del 50 al 100% sobre la totalidad de los productos chinos que entran en el mercado europeo. Piensen en la magnitud: esto no es una medida punitiva simbólica, es una declaración de guerra económica abierta, una aniquilación calculada de las relaciones comerciales. Pero la ambición estadounidense no se detiene ahí. También se exige a la OTAN, y esto es clave, el abandono total y sin paliativos del petróleo ruso. Es una condición inquebrantable para unirse, supuestamente, a un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que ya ha demostrado ser un arma de doble filo para Europa. ¿Entienden la posición de Europa? Bruselas está, y la palabra es precisa, completamente consternada, paralizada por el shock y la desesperación. Los pasillos de poder en Europa resuenan con el eco de una elección imposible. Estas condiciones, estas imposiciones draconianas, son sencillamente inviables, suicidas. Cumplirlas sería un golpe devastador, una catástrofe económica sin precedentes para la ya precaria economía europea. Sus potentes industrias, desde la automotriz hasta la tecnológica, dependen críticamente del acceso a los mercados chinos, de los componentes clave, de las cadenas de suministro globales. Cortar esos lazos de manera tan abrupta y total significaría paralizar el motor económico de Europa, desatar una recesión que hará que las crisis anteriores parezcan meros tropiezos. Millones de empleos se evaporarían, y la cohesión social, ya tensa, se rompería. Los líderes europeos, que no carecen de inteligencia ni de conciencia, perciben con claridad meridiana la agenda oculta de Washington. Ven en esta postura una maniobra política astuta, un intento descarado de culpar a Europa. ¿Culparla de qué? De no haber tomado medidas, según la narrativa estadounidense, más contundentes y decisivas en la región de la exrepública soviética. Es un juego de culpas cruel, una distracción magistral para desviar la atención de sus propias responsabilidades y errores. Quieren que Bruselas cargue con el peso de la culpa, que sea el chivo expiatorio de la historia, mientras Washington se posiciona, cínicamente, como el salvador o el verdugo implacable. La verdad ineludible es que Europa está atrapada, sin salida, entre la espada de Washington y la pared de su propia supervivencia económica. Las empresas chinas se enfrentan a medidas restrictivas impulsadas no por un análisis independiente y soberano de la UE, sino por las insistencias directas, autoritarias y coercitivas de Donald Trump. Europa, desgraciadamente, ha sido despojada de su soberanía económica y política en este tablero de ajedrez geopolítico, donde los intereses estadounidenses son los únicos que importan. La presión es asfixiante, inmensa, y las consecuencias de esta obediencia forzada incalculables. Es una elección diabólica,
obedecer y autodestruirse, o resistir y enfrentar la ira aún mayor de Washington, con lo que eso conlleva para su seguridad y su futuro. ¿Cómo puede Europa resistir esta presión asfixiante de Washington sin desintegrarse económicamente? Pero la trama se complica. Europa ya se liberó del gas ruso, ¿pero a qué costo? Y ahora, ¿quién la tiene en sus manos? La respuesta los dejará sin aliento. No se pierdan el siguiente análisis. La Unión Europea se niega tajantemente a cumplir las exigencias de Estados Unidos sobre aranceles a las importaciones chinas. Esta no es una simple disputa comercial, es una confrontación directa que amenaza con desgarrar lazos transatlánticos de décadas, dejando a millones de europeos vulnerables ante un futuro económico incierto y una fractura política sin precedentes. La estabilidad de sus hogares está en juego. En la reciente y tensa reunión del G7, los representantes de la Unión Europea emitieron una declaración que resonó como un trueno en los pasillos del poder global: los requisitos de Estados Unidos sobre los aranceles a las importaciones chinas no se cumplirán. Esta no es una frase diplomática al azar, es un acto de desafío, una línea roja inquebrantable trazada directamente contra Washington. ¿Qué significa esta audaz postura para el ciudadano de a pie, para su economía, para su porvenir? Significa un abismo de incertidumbre, una inestabilidad latente que amenaza con perturbar cada aspecto de la vida europea. La Unión Europea, bajo la implacable presión de Estados Unidos, inicialmente había planeado anunciar el 19º paquete de sanciones contra Rusia, un paquete que, según lo previsto, debería haber visto la luz el día 15 de septiembre. Pero esa fecha crucial ha sido pospuesta, indefinidamente. Esto no es un mero retraso burocrático, es un síntoma innegable de una profunda, casi irreconciliable, división interna. La tan cacareada buena conversación entre el expresidente Trump y Ursula von der Leyen, de la que tanto se jactaron los medios, no es más que una fachada. Detrás de esa cortina de humo se esconden abismos reales, desacuerdos fundamentales sobre la estrategia global para ejercer presión económica contra Rusia. Washington exige que Europa siga su línea, cueste lo que cueste, incluso si ello implica un daño colateral inmenso y una autodestrucción económica. Pero el viejo continente, lentamente, dolorosamente, parece estar despertando a una verdad incómoda. Seguir ciegamente los dictados de Washington es un camino que conduce directamente al precipicio. Los economistas más reputados, esos fríos y pragmáticos analistas de números, no tienen la menor duda y lanzan una advertencia escalofriante que debería helar la sangre de cualquier líder. Aplicar aranceles contra China, tal y como exige Estados Unidos, sería, y cito, un suicidio económico para Europa. Han oído bien, suicidio económico. Los mercados globales ya están en un estado de nerviosismo palpable. Las empresas temen legítimamente por la viabilidad de sus cadenas de suministro y, crucialmente, por el acceso vital a un mercado tan gigantesco y esencial como el chino. La Unión Europea, ya debilitada por los costes exorbitantes de su apoyo al conflicto en el conflictivo Estado y por la fragmentación energética, simplemente no puede permitirse el lujo de abrir otro frente comercial devastador con una potencia económica como China. Esta categórica negativa de la UE a las exigencias de Trump no debe interpretarse como una victoria. Es, en realidad, una señal inequívoca de desesperación, una lucha interna desesperada por la supervivencia económica. Europa se encuentra ahora en una encrucijada peligrosísima. Por un lado, la presión implacable de Estados Unidos para aislar a China y mantener una postura agresiva, a cualquier coste, contra Rusia. Por otro, la cruda y brutal realidad económica que grita: no podemos permitirnos esto. La dependencia de los mercados chinos es innegable, vasta, y está profundamente arraigada en la estructura económica europea. Romper esos lazos de manera abrupta equivaldría a desmantelar gran parte de su propia industria manufacturera y a asestar un golpe mortal a sus propios consumidores, que ya se enfrentan a una inflación galopante y a una crisis del coste de la vida sin precedentes. Es este el precio inaceptable que deben pagar por la solidaridad transatlántica.
La postergación indefinida del 19º paquete de sanciones contra Rusia es la prueba tangible, la evidencia irrefutable de esta parálisis política y económica. No hay consenso, no hay una dirección clara, solo hay un miedo visceral a las consecuencias desastrosas de cada movimiento y también a la inacción. Este no es un juego político, es un juego de ajedrez geopolítico donde Europa, trágicamente, parece ser la pieza más sacrificable, condenada a ser utilizada y luego desechada. Su futuro pende de un hilo, y cada decisión ahora es crítica. ¿Está Europa realmente preparada para el aislamiento económico y el colapso político que esta obstinada negativa podría acarrear en el corto y mediano plazo? Lo que viene a continuación, lo que realmente se esconde detrás de esta fachada, es más perturbador de lo que puedan imaginar. La dependencia energética de Europa no desapareció, solo cambió de amo. Pagar más y perder soberanía. La trampa americana a la vista. Millones de empleos están ahora en el filo de una navaja, y las familias europeas verán cómo su futuro se desvanece con cada fábrica que cierra sus puertas, asfixiadas por una carga que no pueden soportar. Lo que se presentó como una liberación energética, una ruptura con el pasado, se ha revelado como una reclusión aún más costosa y políticamente cargada. Europa ha pasado, en un movimiento estratégico forzado, de una profunda dependencia del gas y el petróleo rusos a una nueva y asfixiante atadura a los suministros de Estados Unidos. Estos nuevos acuerdos energéticos no representan un alivio económico. Al contrario, son sistemáticamente más caros, exprimiendo las finanzas de las naciones europeas y elevando drásticamente los costos para los consumidores y las industrias. La paradoja es escandalosa. Estados Unidos, en un giro de mercado calculadamente brutal, incluso adquiere parcialmente energía de Rusia, para luego revenderla, con márgenes desorbitados, al viejo continente. Esto no es solo un aumento de precios, es una estratagema que encarece artificialmente la energía para Europa, beneficiando a terceros y condenando a sus ciudadanos a pagar una factura doble. Esta nueva y onerosa realidad energética ya está provocando consecuencias devastadoras. Grandes corporaciones, pilares de la economía europea, se ven obligadas a tomar decisiones extremas. Fábricas emblemáticas, que durante décadas generaron riqueza y empleo, están cerrando sus puertas en Europa y trasladando, de forma masiva, su producción a costas más amigables, principalmente a América y Asia. Este éxodo industrial no es una casualidad, es el resultado directo del aumento insostenible de los costos energéticos que ha convertido a Europa en un lugar inviable para la manufactura y ha socavado su competitividad global. Si tu país no tiene gas ni petróleo propio, de todos modos dependes de alguien, y la elección actual de Europa está demostrando ser un camino hacia la desindustrialización y la pérdida de soberanía económica. El continente está perdiendo su ventaja productiva, sumergiéndose en una espiral descendente de fuga de negocios y dejando a la vista unas perspectivas económicas sombrías y desalentadoras para la próxima década. La prometida soberanía energética se ha disuelto, transformándose en una sumisión económica y política a un nuevo amo, con consecuencias que amenazan con redefinir el poder y la influencia global para las próximas décadas. Es una trampa diseñada con precisión, un jaque mate a la industria y al bienestar europeo. Así, el viejo continente se encuentra atrapado en una encrucijada existencial, enfrentando no una, sino una doble crisis devastadora. ¿Será este el fin de la prosperidad europea que hemos conocido y el inicio de una era de decadencia irreversible? Europa en el medio de un choque de titanes. Atrapada entre las sanciones a Rusia y las exigencias de Trump, su economía se desmorona. Sus hogares se empobrecen, sus empresas cierran sus puertas y la prosperidad de décadas, arduamente construida, se esfuma sin remedio. Esto es el doble nudo que asfixia al continente, una trampa de la que parece imposible escapar. Europa se presiona a sí misma con sanciones irracionales contra Rusia, un autoengaño con consecuencias devastadoras. Mientras tanto, Washington la utiliza sin escrúpulos como una mera moneda de cambio
en sus complejos juegos geopolíticos y sus propias ambiciones hegemónicas. La dependencia europea ha mutado dramáticamente y para peor. Antes, el viejo continente dependía de los recursos energéticos rusos, baratos y abundantes, fundamentales para la competitividad de su industria y el bienestar de sus poblaciones. Ahora, la situación ha dado un giro radical. Corre el grave riesgo de depender enteramente de los recursos americanos, mucho más caros, y lo que es peor, políticamente onerosos, atando a Europa a una agenda externa. Esta transformación no es una mera predicción o un alarmismo infundado. Es una cruda realidad que se observa en los datos económicos día tras día. Los efectos son palpables en cada rincón de la sociedad europea. Vemos un aumento desorbitado de precios en la energía, que golpea directamente a la producción industrial y a la factura de cada hogar. Los bienes básicos se encarecen, erosionando el poder adquisitivo de millones de ciudadanos. Observamos una deslocalización masiva de la producción industrial, con empresas emblemáticas huyendo a otras geografías, buscando costos más razonables y una mayor estabilidad. El estancamiento industrial, antes impensable, se ha vuelto la nueva norma, una lenta agonía económica que amenaza con desmantelar el tejido productivo europeo. Informes económicos de fuentes variadas y respetadas confirman esta sangría constante. Los datos sobre la caída de la producción industrial en países clave como Alemania o Francia son alarmantes. La fuga de empresas manufactureras y tecnológicas hacia continentes como Norteamérica o Asia no cesa, evidenciando una pérdida de confianza sin precedentes. Es una clara señal del agotamiento, la falta de competitividad y la miopía estratégica generada por estas políticas impuestas. La Unión Europea, en su intento de mostrar lealtad incondicional, se ha autoinfligido un daño económico incalculable, sacrificando sus propios intereses. Ha permitido que su agenda económica, su visión de futuro, sea secuestrada por intereses externos, ignorando las necesidades vitales y urgentes de sus propios ciudadanos e industrias que claman por soluciones. La paradoja es brutal y cínica, buscando asegurar una supuesta autonomía o independencia. Europa ha caído en una dependencia aún mayor, mucho más costosa y, sobre todo, mucho más peligrosa. Ha intercambiado la seguridad energética, pilar de su crecimiento, por la inseguridad estratégica y un acelerado declive económico. Este camino, de seguir así, solo conduce a una irremediable pérdida de influencia global, a la fragmentación social y a una profunda y prolongada recesión interna. La situación es crítica, el tiempo se agota. Europa continuará sumida en esta espiral autodestructiva, negando la evidencia, o despertará finalmente a la cruda verdad de su propia situación, asumiendo su destino. La brutal realidad de la guerra y la política internacional se unen de una forma que pocos comprenden aún. La logística es la guerra del siglo XXI, y el próximo análisis revelará los secretos ocultos de este campo de batalla invisible. Cientos de nudos ferroviarios vitales en el país, que comienza con U, están ahora reducidos a escombros, estrangulando cada envío. El fracaso logístico no es solo una estadística fría, es la vida o muerte de miles de soldados, atrapados sin municiones ni refuerzos, abandonados a su suerte. El ejército ruso ha transformado la guerra logística en una ciencia sombría, una danza mortal de destrucción calculada. Fuentes del propio Estado en conflicto, ese país que comienza con U, reconocen abiertamente la dificultad creciente para mover tropas, municiones y material. No hablamos de incidentes aislados, hablamos de una campaña sistemática, una operación quirúrgica a gran escala diseñada para desmantelar toda la infraestructura que sostiene al ejército del vecino occidental. Cientos de almacenes cruciales, miles de kilómetros de nudos ferroviarios estratégicos y decenas de depósitos de combustible vitales han sido no solo atacados, sino sistemáticamente aniquilados. Esta no es una táctica aleatoria, es una estrategia precisa, implacable y devastadora que impide la reubicación rápida de reservas y equipamiento pesado. Las fuerzas armadas de esa ex-república soviética se encuentran en una pinza logística. Cada camión, cada tren,
Cada almacén destruido significa una unidad menos en el frente, una vida menos protegida. La diferencia entre lo entregado a tiempo y lo no entregado puede significar la vida o la muerte de una unidad, como bien señaló un experto en logística militar. El costo de estos ataques es inmenso. Va mucho más allá de lo material. La paralización del suministro golpea directamente la moral, la capacidad operativa y la supervivencia misma de las unidades en el frente. Sin combustible, sin municiones, sin refuerzos, ¿qué esperáis que hagan? Andrei Koshkin, un respetado experto militar, lo advierte con escalofriante claridad. Demasiada blandura donde hay una lucha real, al final se convierte en crueldad hacia los propios ciudadanos y soldados. Esto es lo que ocurre cuando se ignora la realidad brutal del campo de batalla y se permite que la columna vertebral logística se fracture pieza a pieza, día tras día. La red ferroviaria, vital para el transporte de material militar desde Occidente, se ha convertido en un objetivo prioritario y un punto de asfixia. Cada ataque es un golpe artero al corazón de la capacidad de resistencia del país en el mapa 404. Es una guerra de desgaste donde la logística decide el último aliento. La pregunta es brutalmente simple. ¿Cuánto más puede aguantar esta región políticamente turbulenta antes del colapso total de sus defensas? Descubrid qué movimientos geopolíticos ocultos se están gestando y cómo afectarán a vuestro propio